a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, ¿qué podemos nosotros aprender de este pasaje en donde vemos que Jesús es tentado 3 veces? La palabra de Dios nos dice que después de que le tentó la última vez, el diablo le dejó y se fue. Pero eso no significa que Jesús no siguió siendo tentado por el diablo. Ahí están escritas en la Biblia, pero seguramente el diablo siguió tentando, ¿verdad? Hay varios pasajes en la Biblia que dan a entender que la tentación siempre estuvo presente en Jesús a través del diablo para tratar de persuadirlo, para tratar de distraerlo, para tratar de apartarlo del propósito que Dios le había dado. Es exactamente lo que cómo obra el diablo en nuestras vidas cuando viene a traer una tentación a nuestras vidas. El propósito es que no cumplamos el propósito de Dios, que nos apartemos, que nos desviemos, que nos ocupemos de otras cosas y no de lo que realmente es importante. ¿Qué es más importante que nuestra salvación? Yo creo que no hay otra cosa más importante que nuestra propia salvación. Dios, a través de toda la historia de la Biblia y del pueblo que Él escogió, el pueblo de Israel, nos muestra, ¿verdad?, que Él siempre se ha preocupado porque su pueblo sea formado, para que su pueblo sea obediente, para que su pueblo sea un pueblo fuerte, un pueblo que soporte, un pueblo grande. Vamos a ver el siguiente versículo en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acortarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Está muy claro que el propósito de Dios cuando viene y aflige a su pueblo es porque nos quiere probar, a ver cómo reaccionamos, a ver qué decisión tomamos, a ver qué es lo que hacemos, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Según como nosotros reaccionemos ante las pruebas, ante las tentaciones, Yo creo que a veces hay muchas personas que no han pecado, no porque no hayan querido, sino porque a veces no tienen o no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y solamente cuando tienen la oportunidad, lo hacen y pecan. Para nosotros los hijos de Dios, así como vemos en la Biblia, ¿verdad?, que Satanás estuvo insistiendo en Jesús para que distraerlo, de la misma manera en nuestras vidas como cristianos. Satanás no va a dejar de tentarnos, de tratar de apartarnos, y Dios se lo va a permitir precisamente para que Dios vea lo que hay en real. Bueno, Dios lo sabe, pero realmente para que nosotros manifestemos lo que realmente somos, si realmente hemos creído o solamente nada más es un decir. En otro versículo aparte, que no lo anoté aquí, pero en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 21 al 23, hay una forma también como Satanás viene a tentar a Jesús, y la manera como lo trata de probar es que no
sufra, que no padezca la muerte de cruz. Y trata a través de Pedro, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que cuando Jesús predice su muerte, cuando Jesús le dice a sus discípulos lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, se acerca a Pedro, le dice: no, Señor, que no te pase eso, no lo vamos a permitir. ¿Cómo respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. A Pedro se lo dijo. ¿Por qué razón le dijo a Pedro Satanás? Porque en ese momento el espíritu que estaba moviendo a Pedro era el de Satanás para tratar de persuadir a Jesús que no sufriera y que no padeciera. Así que el diablo siempre va a estar tratando de cumplir el propósito que él tiene. Así que, mis hermanos, Satanás nos va a atacar siempre, pero no se va a ir, va a regresar. Realmente nunca se va a alejar mucho Satanás de nosotros. Él va a estar siempre pendiente, buscando cualquier falla, cualquier error en nuestras vidas, cualquier debilidad que tengamos, para venir y atacarnos. La palabra tentación, mis hermanos, en hebreo quiere decir prueba. Eso quiere decir la palabra tentación. Es una prueba. Es algo que que permite Dios que pase en nuestras vidas para probarnos, para que nosotros manifestemos lo que realmente somos. Así que, mis hermanos, el propósito de Dios es bien claro al permitir que Jesús fuera tentado, porque Dios lo permitió. Si recordamos en los primeros versículos, dice que cuando Jesús fue trasladado al desierto, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu. ¿Qué espíritu era? El Espíritu de Dios. No era el espíritu de Satanás, era el Espíritu de Dios, y lo llevó al desierto para que sea tentado. O sea, era un propósito que Dios tenía, era un propósito que Dios ya había planeado, ¿verdad? Que ya estaba programado para que así fuera. Entonces, para que fuera ahí tentado en el desierto. Dice la Biblia, ¿verdad? Y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Un propósito que nosotros debemos de asegurarnos que tenemos, es que tenemos realmente un sumo sacerdote, que realmente tenemos a alguien que ha sido tentado en todo, en alguien que como hombre, como carne y hueso y sangre que tenía, como ser humano, fue tentado en todas las cosas y sin embargo nunca pecó. Vamos a ver la siguiente diapositiva en el libro de Hebreos. A la siguiente que sigue. Aquí está, en Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó, porque fue tentado en todas las áreas, igual que nosotros somos tentados en todas las cosas, ¿verdad? Porque es muy fácil para nosotros a veces tratar de resolver nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo, tomando decisiones que muchas veces no coinciden, no están conforme a la palabra de Dios. Y ahí es cuando el diablo nos ataca más fuerte, ¿verdad? Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios y viene la tentación, no vamos a poder responder como respondió Jesús. No vamos a poder responder como dijo, ¿verdad? Escrito está. Y repía lo que estaba escrito en la palabra. El diablo también conoce la Biblia, pero hay una gran diferencia entre Jesucristo y el diablo en cuanto al conocimiento de la Biblia, porque los dos conocen de la Biblia. El diablo vemos que conoce de la Biblia, sabe de la Biblia. El único problema del diablo es que no la cree, no la pone en práctica, no la pone por obra. Entonces, en cambio, la diferencia de Jesús
es que no solamente conoce la palabra de Dios, sino que la pone en práctica, la pone por obra. Por lo tanto, mis hermanos, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, esto es importantísimo y vital para nuestras vidas como cristianos, sobre todo para los que compartimos la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, ¿qué va a ser de nosotros? Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que es importante que nosotros sí conozcamos, pero ponerla en práctica. Yo estaba pensando algunas cosas, por ejemplo, estaba platicando con mis compañeros ayer en la política, nos reunimos a platicar, y yo les decía, nada más quiero compartirles algo breve, unas palabritas que yo he pensado y que se las voy a compartir, les decía a ellos, y se las comparto también a ustedes. Tolerancia. Tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es cuando yo cedo, aún teniendo la razón. Tengo la razón, pero yo cedo. Tolerancia, tolerancia. Ya les expliqué algunas cositas a ellos, ¿no?, de la política, cómo es, y mira, ellos vean la política, la gente buena no se acerca a la política porque es corrupta, es mala, los malos son los que llegan al poder, los más mentirosos, los asesinos, los que no tienen, los más cínicos, son los que llegan al poder. Y los buenos, ¿por qué no llegan al poder? Porque dicen, no, yo no me meto con ellos, me van a contaminar. No, es tiempo que los buenos, bueno, yo le decía a ellos, ¿verdad? Ya platicamos un buen rato. Otra palabrita que le decía yo, mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es tener el poder, pero en control. Yo le decía a ellos, no es que el poder te controle, porque si te controla el poder no tienes mansedumbre. No, tú tienes el poder, pero lo tienes bien controlado. No vas a hacer cosas indebidas, vas a hacer siempre lo correcto. Y sigo platicando y otras cosas, ¿verdad? Pero ahorita que les comento esto es porque me acordé, ¿verdad?, de que realmente cuando tenemos el conocimiento y no lo ponemos en práctica, pues de nada nos sirve. Entonces, esa es la diferencia entre Satanás y el diablo, porque el diablo conoce la palabra de Dios. No podemos decir que es ignorante, que no la conoce. Sí la conoce, pero no la pone por obra. Entonces, ahora, si nosotros ni conocemos la palabra de Dios, pues mucho menos la vamos a poder por obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, la importancia que tiene es que es importante que yo conozca de la palabra de Dios, para que cuando venga el diablo a atacarme, yo pueda defenderme con la palabra. Jesús no dijo, ahorita voy a buscar a mi papá para que se enfrente contigo, porque yo no voy a poder. No, él se enfrentó a Satanás con la palabra de Dios, con ninguna otra cosa más. Vamos a pasar la siguiente. Hebreos 2:18 dice, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Nosotros pasamos por pruebas. ¿Cuántos no han pasado por pruebas? Todos estamos pasando continuamente por pruebas. Dios nos está probando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos siendo probados? Bueno, yo lo que hago es, no sé, no entiendo, no alcanzo a comprender qué está pasando. Entonces yo me tengo que quebrantar delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, porque sé que si hago mi voluntad me va a ir mal. Señor, pero ayúdame a discernir, ayúdame a entender tus propósitos, dame sabiduría. Bueno, eso es lo que yo hago, ¿verdad? Y Dios, pues, de una manera, ahora sí que sobrenatural, ¿verdad?, nos da paz, nos da tranquilidad. El tema que veíamos que no tenía solución o que no podíamos ver, vamos a ver que hay un camino que debemos de seguir. Sentimos eso, porque Dios nos está ayudando de una manifestación ante la prueba. Pero si nada más
en base a las circunstancias que me rodean, tomo mis decisiones sin pedirle a Dios, sin tener la palabra de Dios en mi cabeza, en mi mente, pues me va a ir mal. Me va a ir mal. Seguro que me va a ir mal, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda de eso en lo personal. Si ustedes todavía tienen dudas de que a lo mejor ustedes son más sabios que Dios, pues está bien, hagan su voluntad, ¿verdad? Pero si están convencidos que Dios es más sabio que cada uno de nosotros, bueno, entonces hagamos lo que Dios dice. Entonces, recuerden que el propósito de esto que pasó Jesús es para que nosotros veamos, para que nosotros entendamos que Él como hombre sufrió todas estas cosas. No como hijo de Dios, sino como un hombre que vive con nosotros. Fíjense. La primera tentación que tuvo Jesús, fueron 3, dijimos, ¿verdad? La que vamos a ver son 3. La primera tentación que presentó Jesús es, por ejemplo, cuando dice, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta está bien, creo, sí, esta está bien. Mateo 3, 4, versículos 3 y 4. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de su boca. Esto que le dijo Satanás a Jesús es después de haber pasado 40 días y 40 noches de ayuno. Dicen los estudiosos que cuando una persona, después de haber tenido un ayuno tan prolongado de 40 días como el de Jesús, cuando comienza a sentir hambre, es porque ya la muerte es eminente. Es cuando ya la persona va a morir, porque ha estado en ayuno tanto tiempo. Desde el punto de vista médico, suceden muchas situaciones en el ayuno. Cuando se hace un ayuno dirigido para sanidad de nuestro cuerpo, porque el ayuno sana nuestro cuerpo, cuando lo hacemos conforme desde el punto de vista médico, puede sanar nuestro cuerpo. Puede ser un ayuno de un día, de 2 días, de 3 días, de una semana, tomando solamente agua o tomando solamente jugos, y seguramente nuestro cuerpo va a ser restaurado, va a ser sanado de muchas enfermedades. No de todas las enfermedades se sana, pero sí de muchas. Pero en este tipo de ayuno que Jesús hizo de 40 días, cuando normalmente en los primeros días del ayuno hay mucha hambre. Al tercer día, cuarto día, empieza un hambre tremenda y hay una lucha interna y hay mucha ganas de comer. Después se quita el apetito, ya no hay hambre, ya se quita y se puede aguantar hasta el fin, hasta después. Pero en ese tiempo se empiezan a consumir los músculos, las grasas y todo lo que tiene nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo comienza a perder peso, comienza a perder todo, y hasta cuando vuelve a tener hambre el cuerpo, después de muchos días, es que ya la muerte está cerca. Jesús tuvo mucha hambre cuando le dijo Satanás, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús podía haber tomado la decisión de usar su poder de Hijo de Dios. Jesús pudo desprenderse en ese momento de su carne, de su debilidad, de todo, y demostrar que era el Hijo de Dios y que era Dios mismo. Lo pudo hacer, pero no optó por esa solución, ¿verdad? Sino él, la solución que optó, y es para que nosotros entendamos y aprendamos que él utilizó la palabra de Dios. No hay arma más poderosa, lo demuestra Jesús,
para vencer la tentación que la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, ahora, la tentación que tuvo Jesús de tener hambre, ¿era una tentación buena o una tentación mala? ¿Era una prueba buena o una prueba mala? ¿El tener hambre es bueno o malo, vamos? ¿Qué consideran? Es bueno tener hambre, no es malo tener hambre. ¿Qué es lo malo aquí entonces? ¿O qué puede ser lo malo? Que en lugar de trabajar, tengo mucha hambre, pero en lugar de trabajar, ¿qué hago? Robo. No es mala la prueba que tú, o sea, el hambre no es mala, es bueno tener hambre, ¿verdad? El problema entonces, la forma como voy a suplir mi necesidad, eso es lo malo. Entonces, esto desde luego Dios lo desaprueba. En esta primera tentación, que es la tentación de la carne, pues incluyen todas las tentaciones que podamos tener, hasta desear la mujer del hermano, hasta desear la mujer del prójimo, caer en sexo ilícito, y todas las cosas que impliquen nuestra carne, si no la satisfacemos de manera adecuada. ¿El sexo es malo? Pero ¿qué pasa cuando adulteramos? Se vuelve malo. Entonces, muy importante, mis hermanos, recordemos siempre la palabra de Dios cuando estemos pasando por las pruebas, por las tentaciones, porque si no tomamos en cuenta a Dios, si no tomamos en cuenta el conocimiento de la palabra de Dios que nosotros tenemos, pues entonces no hemos creído en Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, mis hermanos, que nosotros, que Dios en su palabra nos muestra, y esa fue una de las razones por las cuales Dios la dejó plasmada en su palabra, y por esa razón Jesús fue tentado. No fue una tentación así facilita, ¿no? Fue algo grave, 40 días, 40 noches de ayuno y a punto de morir, y le dice, convierta estas piedras en pan, porque Cristo está, Él mandará, Él hará su voluntad. Pero sin embargo, Dios, Jesús, no tomó la decisión fácil, sino tomó la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Deuteronomio 8:3 nos dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Jesús fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás, porque no solamente conocía las Escrituras, sino que las obedecía. La palabra de Dios nos dice que la misma palabra de Dios, que es un arma, que es como una espada de dos filos. ¿Verdad? Esto está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17. Dice, eso es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y rompe tendones, nervios, huesos, músculos, y llega hasta lo más profundo del ser, hasta nuestra alma. La palabra de Dios. ¿Para qué va a entrar hasta ahí la palabra de Dios? Para componer todo lo que tiene que ser compuesto en nuestras vidas. Tenemos que permitirle a la palabra de Dios que cumpla el propósito para el cual Dios la envía al tomarla y obedecerla. Conocer y obedecer la Biblia
es cumplir los deseos de Dios y no los del diablo. Porque cuando conocemos la Biblia pero no la obedecemos, entonces estamos obedeciendo al diablo, no estamos obedeciendo a Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La segunda tentación, esto tiene que ver con el orgullo de la vida. Dice aquí en Mateo capítulo 4, del 5 al 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará hacer cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Estaba viendo qué es el pináculo del templo. Está en el internet, ustedes buscan en el internet el pináculo del templo, hay mucha información del pináculo del templo. Flavio Josefo, el historiador de Israel, de aquel tiempo, de la época de Jesús, escribe y menciona varios pasajes del pináculo del templo. El pináculo del templo era la parte más alta del templo, era donde se unían las paredes del templo que daban hacia un monte y que enfrente se podía ver el monte de los olivos, se podía ver mucho paisaje. Se supone que el pináculo del templo tenía una altura aproximadamente como de 180 metros de altura. Para aquella época era muy alto un lugar así, ¿verdad? Porque no había muchas construcciones de ese tamaño. Sin embargo, ahí llevó Satanás a Jesús en el pináculo del templo, en esa unión de las dos paredes del templo y que miran hacia el monte de los olivos, y se veía una vista espectacular. Entonces ahí le dijo, ¿verdad? Si tú te tiras de aquí, dice, no te va a pasar nada, porque escrito está que los ángeles van a venir y te van a evitar que te lastimes. Pero ¿qué le contestó Dios, verdad? Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, Satanás usó la escritura para tratar de tentar a Jesús. La palabra que Satanás le dijo aquí, cuando le dijo, escrito está, que si tú te tiras, enviará a sus ángeles para que no te pase nada, está en el Salmo, pasa la siguiente diapositiva, en el Salmo 91. En el Salmo 91, versículo 11 y 12, dice así, esto es lo que estaba escrito en la Escritura, a esto hizo referencia Satanás, cuando le dijo, escrito está, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, también, bueno, sí es cierto, le dice, está escrito, es en la Escritura, pero también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. O sea, pasemos a la siguiente diapositiva. Deuteronomio 6:16. Esta es la cita a la que Jesús se refirió cuando dijo, porque escrito está también, dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, como cuando te quejaste contra Él en Masah, en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba sediento, cuando no había agua y el pueblo se rebeló en contra de Moisés y el pueblo le dijo un montón de cosas a Moisés, el pobre Moisés desesperado
¿qué hago? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se postró y le dijo, Señor, ¿qué hago? Dime, no sé qué hacer. Mira a tu pueblo, míralos, son rebeldes, son malos, ¿qué hago? ¿Qué le dijo Dios? Toca la peña y de ahí va a salir agua. Lo hizo Moisés y el pueblo sació su sed. Aquí vemos que Moisés obedeció la palabra de Dios, ¿verdad? Hizo lo que Dios le dijo y no hubo ningún problema. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios ahí? Estaba poniendo a prueba a Dios, y a Dios no lo podemos poner a prueba. No podemos tentar a Dios. Si Dios quiere que yo sufra, no lo puedo evitar. Solamente le voy a pedir a Dios que me fortalezca, que me haga discernir, entender sus propósitos. Solamente me voy a humillar delante de Dios, igual que hizo Job. No voy a recriminarle, no voy a decirle como el pueblo de Israel, mejor me hubiera quedado en Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí a morir de sed? No vamos a decirle así al Señor. Si es la voluntad de Dios que suframos, vamos a sufrir, porque Él tiene un propósito para todo. A Dios no lo podemos poner a prueba. Si tú me das mucho dinero, yo te voy a servir. Ay, ¿qué es eso, no? No. Si tú me das una casa nueva, un carro nuevo, yo voy a predicar tu palabra. No, ¿verdad? Tenemos que, cuando estemos pasando por tentaciones, por pruebas, sufrimiento, lo que fuera, lo único que podemos hacer es quebrantarnos delante de Dios. Como hizo Moisés, no sabemos qué hacer. Me tengo que ir delante de Dios para preguntarle, ¿qué hago? Porque si hago mi voluntad, me va a ir mal. Dios no es como el genio de la lámpara, que le voy a decir a Dios lo que haga a mi favor. Hace ratito estaba platicando con el hermano Chanito, le estaba yo comentando algo acerca del ayuno. Yo le decía, mira Chanito, el ayuno no es para obligar a Dios a hacer algo. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios y que te conceda lo que estás pidiendo. No, no. El ayuno es para que tu cuerpo se quebrante, para que tu cuerpo esté débil, para que tu carne sufra, porque entonces vas a ser más sensible al Espíritu de Dios y entonces Dios te va a poder revelar, te va a poder mostrar, te va a poder llevar, te va a poder dar lo que tú quieres. Pero no pienses que el ayuno es para que torcerle la mano a Dios y obligar a Dios a hacer algo. No, es para quebrantar nuestro cuerpo, para sentir la debilidad, para sentir que no podemos nosotros mismos hacer algo que solamente Dios puede hacer. ¿Está claro, Chanito? Gloria a Dios. Bien. Entonces, no podemos tentar a Dios, no podemos poner a prueba a Dios. Satanás citó las Escrituras para hacer pecar a Jesús. Algunas veces, como en el caso de Job, van a venir gentes, a veces hasta tu misma esposa, o tus mismos hijos, o tus mismos hermanos de la iglesia, que se acercan y te dicen, consejo, no seas tonto, no te dejes, no seas tonta, tú debes hacer esto y tú debes hacer lo otro. Y vienen los consejos para inducirnos, para desviarnos.
pero ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando venga un consejero o una consejera de esas, ¿qué le debemos de decir? ¿Cómo le debemos de decir? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y le cita la escritura, ¿verdad? Porque está siendo usada por el espíritu de Satanás. Miren qué tremenda la escritura, qué clara es la escritura. Cuando nosotros la vemos con la sencillez, con la fe y con el sentido de obediencia, ¿verdad? Que nos impulsa a cumplir con la voluntad de Dios, no tendríamos problemas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva dice, no, está el Mateo 4, 8, 10. Mateo 4, 8, 10. Dice esta es la tercera tentación. Esta tercera tentación que Satanás le da a Jesús tiene que ver con las posesiones y el poder. O sea, aquí vemos una cosa muy, muy interesante. Dice aquí, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Qué es lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús aquí? Mira, yo sé que tu Padre Dios te va a dar el poder para todo el mundo. Tu Padre Dios te va a dar todo lo que tú ves y todo lo que ha sido creado. Tu Padre Dios te lo va a dar. Pero ¿sabes una cosa, Jesús? Tú, para que tu Padre te lo dé, tienes que morir en la cruz, tienes que sufrir, tienes que padecer y tienes que morir. Puedes ahorrarte eso. No vas a sufrir. No vas a tener problemas. Solamente tienes que adorarme a mí y yo te voy a entregar todos los reinos del mundo. El diablo le llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Una pregunta, ¿Satanás estaba diciendo la verdad a Jesús cuando le decía que le podía entregar todos los reinos del mundo? ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el dueño de todas las cosas que ahora actualmente están? La política, la cultura, el arte, la ciencia, la economía. ¿Quién está ahí manejando todo eso? ¿Quién? Satanás. Y no es desde ahorita, es desde tiempo antiguo. ¿Pero por qué? Porque el hombre cayó, porque el hombre pecó y le fue arrebatado toda esa potestad, todo ese derecho que el hombre tenía, y lo adquirió ¿quién? Satanás. Claro, aquí, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, sí, te voy a adorar a ti? No estuviéramos nosotros aquí, ¿verdad? Con la esperanza, con la fe, predicando el Evangelio. No hubiera nada de eso. No. Entonces, realmente buscar una ruta rápida a la solución de nuestros problemas nunca nos va a llevar a solucionarlos. Buscar a lo más fácil tampoco es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya lo dijimos varias veces, ¿verdad? La obediencia a la palabra de Dios.
obedecer a Dios. El diablo realmente tenía control de todos los reinos del mundo. Efesios 2:2, vamos a buscar la siguiente diapositiva. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ayer estaba platicando con dos hermanos, con un pastor que es presidente de unas iglesias. Me dijo que tiene como 60 o 70 iglesias, y el otro hermano es de otra cobertura que también predica el evangelio, y estaba platicando con ella y le decía que bueno, que están aquí, ¿verdad? Ustedes son gente buena, ustedes son gente que realmente tiene principios, tiene valores, gente en la cual podemos confiar, gente en la cual podemos nosotros decir que es hijo de Dios por el fruto que ustedes han dado, el fruto que ustedes han, porque estamos platicando, ¿verdad?, de sus hechos, de su vida. Entonces, podemos entender que son hombres de Dios, ¿verdad? Son siervos de Dios. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, pero eso no es nada comparado realmente con lo que Dios, con lo que Satanás está ahorita controlando todo el mundo. Él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? El que gobierna, el que está metido en todas las cosas. Entonces, Dios así lo ha permitido, y a través de todo eso que Satanás usa en contra de nosotros, es como nosotros somos y estamos siendo perfeccionados. Entonces, realmente hay muchas tentaciones, ¿verdad?, en las que nosotros realmente podemos caer. No solamente en estas tres áreas de nuestra vida, realmente en estas tres áreas en donde donde Jesús fue tentado, realmente involucran todos los pecados del mundo. O sea, donde veas, todo eso lo involucra, porque muchas veces nosotros queremos ser poderosos, queremos tener mucha influencia, queremos tener mucho poder, queremos tener mucho dinero, tenemos que querer muchos bienes materiales, nos dedicamos a eso, ¿verdad? Nos enfocamos a eso y estamos empeñados en eso, y descuidamos a nuestra familia, nuestros hijos se pierden, no estamos en lo que debemos de estar realmente, en lo que realmente es valioso para nosotros. Cuando despertamos, como que nos damos cuenta y decimos, bueno, estaba yo mal. Pero a veces ni siquiera despertamos, ¿verdad?, si nos seguimos dormidos, hasta que nos vayamos de este mundo. Pero qué bueno, ¿verdad?, que nosotros ya nos dimos cuenta que no es eso lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios quiere otra cosa que trascienda a todo lo material, a todo lo que nosotros podemos obtener poder y todo lo demás. No. Dios nos puede dar todo eso, nos puede dar riqueza, nos puede dar todo lo demás, pero no como enfoque primordial de nuestras vidas. No. Sabemos que la Escritura exactamente dice, ¿verdad?, que primero, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de buscar? Y después, ¿qué pasará? Qué bárbaro, qué conocimiento. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. 1 Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pero claro, ¿cómo el Señor nos va a mostrar esa salida? Cuando yo estoy preocupado por mí mismo para resolver mi problema. ¿Así? No, sino cuando yo voy al Señor y me humillo delante de Él, me quebranto delante de Él. Entonces, cuando Dios comienza a mostrarme, Dios comienza a guiarme, y empiezo a discernir, empiezo a entender lo que yo debo de hacer de parte de Dios. Entonces Él nos va a librar de la prueba, nos va a librar de la tentación, o cuando menos nos hará pasar por ella para que seamos formados, y cuando salgamos de eso vamos a ser mejores, no peores,
sino mejores, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve pasar una prueba si es algo peor? De nada. Ahora sí que sufrí en vano. No, tenemos que ser mejores, ¿verdad? Tenemos que salir mejores. Entonces, las respuestas que realmente Jesús le dio a Satanás son respuestas que nosotros mismos también debemos de darle al diablo cuando vengan las diferentes tentaciones. Porque todas las tentaciones que vayan a venir en nuestras vidas contienen cualquiera de estas tres tentaciones que Jesús tuvo. Todas las tentaciones de la carne, tentaciones de poder y orgullo, y las tentaciones de tener poder y de bienes materiales. Todo lo vamos a sufrir de alguna manera, pero tenemos que estar preparados para poder responderle a Satanás y poder decirle que no va a poder con nosotros, porque conocemos, no solamente conocemos la Escritura, sino que obedecemos a la Escritura, que es la palabra de Dios. Entonces, terminamos ya con este versículo. Siguiente diapositiva, primera de Juan 2:16, dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. En otras palabras más claras, viene de Satanás. Entonces, mis hermanos, realmente aquí tenemos que entender solo podemos realmente reconocer y poder luchar en contra de las tentaciones que vengan a nuestras vidas solamente con la verdad que está en la palabra de Dios. No podemos nosotros usar argumentos personales por mi experiencia, por mi sabiduría, por mi conocimiento, por todo lo que soy y enfrentar más a eso. No, mis hermanos, tenemos que usar la palabra de Dios, porque aparece la Biblia que la espada del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a darle a Dios por su palabra. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque la palabra es la que nos dirige, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos redarguye, la palabra es la que es nuestra vida. Te damos gracias por ella, Señor. Solo te pedí que ahora puedes obedecerla. Ante cualquier situación que pasemos en nuestras vidas, por muy legítimas que sean, por muy buenas que sean, pero no sabemos cómo resolverlas, no tomemos el camino equivocado, sino usemos la palabra, así como Jesús nos enseñó a usarla en contra de la tentación, en contra del enemigo, en contra de Satanás. Y seguramente, Padre, yo estoy seguro y persuadido de ello, que si lo hacemos así, saldremos victoriosos, fortalecidos y bendecidos, como es el propósito tuyo al permitir que pasemos por diferentes pruebas. Te doy las gracias en esta mañana por tu pueblo, bendícele, que tu palabra permee los corazones, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y cumple el propósito para el cual tú le envías. En el nombre de Jesucristo, así sea. Amén. Terminamos con una melodía. No sé si el hermano Fer tiene algún aviso antes. Ya ponemos luego la melodía.
por tentaciones. Hay un último aviso, hermano. Llegó un aviso del Ministerio de Lifeway, que está organizando lo que es la conferencia Crece, y aquellas personas que no tengan en su posibilidad poder pagar los 450 pesos que cuesta el boleto, están dando la oportunidad que se haga una lista en la iglesia, aquellos que realmente quieren ir pero no tienen cómo ir, y están dando el boleto a 100 pesos, ¿ok? Así que pues yo les animo, aún hay tiempo. Es martes 18 y miércoles 19 de septiembre en la ciudad de Mérida, en el centro de convenciones de ahí de la ciudad. Así que aún hay tiempo. Si alguno de ustedes esté interesado, puede acercarse a mí, porque tengo que pasar esa lista a otro grupo de iglesias que también están aprovechando esta oportunidad. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar con este canto acerca de que Él nos sostendrá en la prueba, en la tentación. Él nos sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Si lo creemos, Señor. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
Así como está de pie, voy a hacer una oración final. Padre, agradecemos por tu palabra que nos reconfortó, que trajo a nuestra vida esperanza, Señor, y esperanza de que sabemos de que cada tentación que enfrentemos podemos librarla, Señor, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos libres de las tentaciones en esta semana, que nos ayudes, Señor, a ser sabios para ir a tu palabra, mi Dios, y para enfrentar cualquier tentación que el enemigo, el maligno e incluso nuestra propia carne quieran provocar en nuestra vida, Señor. Líbranos del mal, libra a tu iglesia del pecado y de las tentaciones, Señor. No nos dejes caer en ellas. Llévanos con bien, Señor, que podamos llevar en práctica lo que hoy hemos aprendido, Padre, y que todo lo hagamos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, mis hermanos, que dieron mucho esta semana. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Santo, Santo.